Hablemos de lo que está pasando en Revolución Democrática. ¿Por qué tanta preocupación por Revolución Democrática? Usted dice, pero ¿por qué tanta? Bueno, porque es un partido fundante del Frente Amplio. Yo diría que cuando comenzó este gobierno era el partido más importante del Frente Amplio en cuanto a figuras, en cuanto a votación, en cuanto a influencia. De todas maneras, el partido más importante. Pero se ha ido empequeñeciendo frente al partido del presidente, que es Convergencia Social, y frente a Comunes, el partido de Karina Oliva, digámoslo de esa manera. O sea, Karina Oliva, el partido Comunes, con todos los problemas que ha tenido, ha logrado mantenerse frente a una Revolución Democrática que se ha ido desvencijando, por decirlo de alguna manera, como una especie de cacharro con demasiado recorrido, en que empiezan a sentirse los ruidos de la carrocería por todos lados. Y al final no tiene arreglo esto, o tiene poco arreglo. Después de lo que ha pasado con las fundaciones, principalmente de personas vinculadas a Revolución Democrática en muchas fundaciones, no todas, pero Democracia Viva fue una especie de hito en el gobierno. Y en segundo lugar, porque, a ver, ¿quién estaba relacionado con Democracia Viva? ¿Cuál era el entorno? Bueno, la anterior presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez. No era cualquiera, era Catalina Pérez. Y Catalina Pérez tiene su militancia suspendida. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que Revolución Democrática hace rato que viene con una crisis muy, pero muy importante. Después del cambio de gabinete, ¿qué es lo que pasó? Pasó que en la noche se reunieron, 20, 30 horas, una reunión para determinar qué es lo que iba a pasar. Empiezan los militantes a pasar la cuenta a la directiva. Principalmente, yo creo que una de las cosas más relevantes en el último tiempo fue haber sabido que Revolución Democrática conocía todo lo que estaba pasando con Democracia Viva y no habló. Y después, cuando se supo públicamente a través del medio de Antofagasta Timeline, manifestaron sorpresa como si no hubieran sabido nada. Esa actuación es brutal desde el punto de vista de la credibilidad. Porque además dijeron que era un tema menor. La primera reacción pensada, preparada, tuvieron 10 días, porque se sabía que en algún momento se iba a conocer. Todo eso era un problema menor. La falta de evaluación política, la falta de criterio político, la falta, por último, de olfato notable al interior de Revolución Democrática, cuando se pensaba que era el partido que tenía los cuadros políticos más preparados. Pero aquí demostraron una impreparación total, absoluta, una falta de sentido de la realidad. Todo esto les está pasando la cuenta y en el último cambio de gabinete se notó porque se quedaron solo con un ministerio. Tanto así que la misma diputada ahora suspendida en su militancia, Catalina Pérez, en algún momento cuando se refirió a quien era el presidente de Revolución Democrática, que ahora ya no está, el senador Latorre, dijo que esto demostraba su falta de talento político, su falta de liderazgo político. Eso para que vayamos viendo el tono de las declaraciones que se han dado en Revolución Democrática desde ese momento en adelante, y lo que ayuda a explicar por qué ahora han perdido tanto poder. Es verdad que siguen muy cerca del poder, ¿eh? Si seguimos la tesis de los círculos concéntricos, siguen estando en la SECOM, la Secretaría de Comunicaciones, todo lo que tiene que ver con comunicaciones, con Pablo Paredes, siguen estando en el segundo piso con Miguel Crispi, siguen estando en la dirección de presupuesto con Javiera Martínez, pero lo cierto es que del comité político salieron, y salieron intencionalmente además, si habían salido ya de manera anterior. Dicen que para ir a la pelea, porque esto es de verdad una pelea, cuando se hacen cambios de gabinete y se hacen las consultas de parte de quienes están ahí, particularmente el presidente y su círculo más cercano, para elegir a quienes van a reemplazar a los salientes, es una pelea por defender los, ellos llaman equilibrios, pero son los cupos. Equilibrios políticos son cupos políticos. Dicen que ellos llegaron con 18 nombres para presentar y poder quedarse con una mayor cantidad de ministerios, ¿no? De ser, finalmente estar a cargo de las carteras. Y se quedaron con 2, que son ministerio y una subsecretaría. 18 nombres y todos se cayeron, o casi todos. Para ser político se requiere de una condición o una característica particular, que es tener vocación de poder. Es luchar por el poder, por los casilleros. Usted ve que, por ejemplo, un ministerio tiene casilleros determinados, no hay más. Son esos. Claro. Y esto es como el ajedrez, ir ocupando espacios para ganar al adversario. Al final eso es la lucha por el poder. Entonces, claro, pese a toda la crisis, llegaron con nombre. Usted que no participa del poder usted dirá, la primera reacción que me imagino tienen muchos auditores, que patudo. Media crisis llegan con todos los nombres para ocupar cargos. Estos son unos patudos. No es que sean patudos, es la lógica del poder, de no perder espacio, de no perder influencia. Fíjense que
Revolución Democrática en este gobierno ha tenido importantes cargos. Secretaría General de la Presidencia, participando en el comité político. Ministerio de Educación. Jackson, claro. Con Jackson. Con Joe Jackson en primera claro. etapa. Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Marco Antonio Ávila en Educación. Subsecretaría de Desarrollo Regional, la SUBDERE, muy importante en manejo de recursos. Con Miguel Crispi en su momento. Así es. Claro. Segundo piso, ahora con Miguel Crispi hace un rato. Sí. O sea, mucho poder. Y ha ido perdiendo progresivamente ese poder. Ahora, propuso nombres porque quería seguir. Y propuso nombres, no les gusta el ministro Ávila, le proponemos otro. Queremos seguir el Ministerio de Educación. Oiga, pero si ustedes lo han hecho mal. No es solamente el ministro Ávila, no. Queremos seguir, les proponemos otro nombre. Querían seguir en desarrollo social por medio de la subsecretaria Paula Poblete o Rodrigo Checopar. Querían, iba a emplear una palabra que a lo mejor no es correcta, agarrar, tomar, ocupar, el Ministerio de Minería, ni más ni menos. Chile es un país minero. Con todo el desastre que tienen, ocupar minería. Naturalmente que bienes nacionales, con eso se quedaron. Querían tener el Ministerio de la Cultura. O sea, querían dar un salto, incluso en medio de la crisis, un salto para ocupar más ministerios. Ahora, claro, usted dirá, lo que piden es harto para quedar con un poco menos. O sea, el tejo pasado. Claro. Pero, y con la subsecretaría, querían quedarse con minería, querían quedarse con transporte, querían quedarse con obras públicas, querían quedarse con cultura si es que no les resultaban los ministerios, con la SUBDERE, o sea, llegaron con listas, como tú dices, con listas y listas. Bueno, ahí terminó todo. Ministerio de Bienes Nacionales. Ahora, digamos que esta vocación de poder que mencionas tú y esta intención de siempre agarrar lo más que se puede, no es característico solo de Revolución Democrática, sino que es, como bien mencionas, para ser político o política. Porque además de todo esto que mencionábamos de que en esta adversidad en la que están, en vez de replegarse, lo que hacen es atacar todavía más para obtener más cargos, no necesariamente además esas personas son las más indicadas para los cargos, ¿no? No todos son expertos en lo que efectivamente van a dirigir, y eso lamentablemente es parte de nuestra política. Regularmente conocemos casos como eso, ¿no? O que son expertos en todo, en muchas cosas al mismo tiempo. Después del caso de la fundación y principalmente Democracia Viva, en algún momento Catalina Pérez subió un video dando su explicación o formulando su propia posición. Y en ese video, entre tantas cosas que dijo, criticó duramente al senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, sí, presidente del partido, y dice que se sentía tan decepcionada por el trato que había recibido, etcétera. Pero ella dice que era un político, prácticamente dijo que era un político menor. En todo lo que dijo Catalina Pérez habrá que darle un punto, ¿no? Que no ha demostrado ser un político mayor, posiblemente. En ese punto, al menos, Catalina Pérez tiene alguna razón. Dice, a ver, se le pasa la cuenta por la crisis, se le pasa la cuenta por lo que ha sucedido ahora con el gabinete, se le pasa la cuenta por varios temas, y la verdad es que él, además, al renunciar, le da el punto, finalmente, ¿no? Le da el punto. Ahora, esta es una victoria de Catalina Pérez dentro de toda la derrota que ha tenido. También es una victoria chica frente a la magnitud de lo que le ha pasado. Ayer habló el gobierno, y siempre cuando pasan estas cosas hay palabras de buena crianza, obviamente, las palabras de la diplomacia. En política también hay diplomacia. Las palabras de una especie de manual que ya existe en todos los gobiernos. Entonces, ¿qué dijo ayer el gobierno? Mira, sí, tienen menos espacio, pero esto no es un castigo. Si no es un castigo, habrá que ver qué diablo es, pero ya, no es un castigo. Esto de quitar a Revolución Democrática del gabinete, luego del último ajuste ministerial. La ministra del Interior, Carolina Toá, intentó desdramatizar la situación que está atravesando Revolución Democrática, asegurando que no es el primer partido político que atraviesa una crisis. Digamos que ella además es militante del Partido por la Democracia, y imagino que también se refiere a las situaciones que ha vivido su propio partido. Daniela Ruiz Tagle tiene todos los antecedentes. Hola, Daniela, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, y ojo con lo que dice la ministra del Interior, Carolina Toá, porque ella señala que los cambios que hace el presidente de la República y los motivos por los que los hace pasan por él.
al ser consultada respecto a la situación por la que atraviesa Revolución Democrática y por este castigo que se le ha denominado. No nos parece que en esto haya una situación inédita, dijo la jefa del gabinete, desdramatizando el momento político que atraviesa esta tienda, que a juicio de sus propios personeros es el peor momento de la historia. Hace 2 meses se conocía la primera hebra del caso Fundaciones, que apuntaba directamente a militantes de ese partido, y desde ese momento ya se estaba cuestionando el actuar errático de Juan Ignacio Latorre, senador y líder hasta ahora de la colectividad. Sin duda, RD se vio reducido casi al máximo en el tercer cambio de gabinete. El partido se quedó solamente con un ministerio que corresponde a bienes nacionales. Esto sumado a todos los cuestionamientos a la conducción, lo que finalmente generó que la directiva tuviera que presentar su renuncia. La ministra del Interior, Carolina Toá, fue consultada el día de ayer sobre este tema, ayer en la tarde, y ella indicó que las razones por las cuales se deja en una u otra posición a un partido pasa netamente por el presidente de la República. Así fue enfática en señalar que en las crisis se ponen a prueba a las personas y también a los equipos. No es en todo caso Revolución Democrática el primer partido que enfrenta una crisis, y en las crisis se ponen a prueba las personas y los equipos, y está ese partido hoy día teniendo la responsabilidad, digamos, de hacerse cargo de esa situación. Tampoco es para el país una gran novedad. Partidos que enfrentan crisis o cuestionamientos hemos tenido muchos a lo largo de nuestra historia. Vamos de lleno a lo que ocurre dentro de RD. Los desafíos son grandes y ante eso entendemos que es fundamental priorizar y fortalecer la gestión en nuestro partido, indicaron desde la tienda a través de un comunicado. Señalaron que los próximos días se va a convocar al Tribunal Supremo para adelantar las elecciones y dar curso a esta nueva etapa. El diputado de Revolución Democrática, Jaime Sáez, en conversación con la radio, se mostró optimista, pese a que él fue el mismo el que dijo que el partido estaba atravesando por su peor momento. Él dijo que acá hay que ver cómo avanzar, descartó que la tienda esté muerta. Al respecto se refirió también la diputada Erika Ñanco. Y luego el partido es parte de algo más grande que se llama el Frente Amplio, y el Frente Amplio ya está en un debate abierto respecto a buscar el camino hacia la unidad orgánica, es decir, convertirnos en un solo partido. No estamos en ninguno de esos 3 lugares, ni en una morgue, ni en un crematorio, ni bajo tierra. Estamos en un mal momento del cual tenemos que sacudirnos. Caminar hacia el proyecto político que sostiene este gobierno. Ese proyecto se llama Frente Amplio. Frente Amplio, que quizás en un futuro pueda ser un partido y no una coalición. Eso es lo que apunta Revolución Democrática. Recordemos que RD, cuando el presidente Gabriel Boric hace algunos meses planteó la idea de avanzar hacia un único partido, fue Revolución Democrática el partido del Frente Amplio que había mostrado matices en su momento, señalando que se tenía que ver a más largo plazo, pero ahora RD es el que quiere avanzar hacia finalmente una sola tienda. La diputada de Comunes, Camila Rojas, reconoció que la situación de RD ha afectado el Frente Amplio, pero sostuvo que cuando la crisis esté superada hay que concretar la posibilidad de un partido único. La diputada de Convergencia Social, Lorena Fríes, Convergencia Social, partido por el que milita el presidente, indicó que ahora hay que establecer la agenda de diálogo dentro del Frente Amplio. Eso evidentemente ha tenido un impacto también para nosotros como Frente Amplio. Hay una crisis que superar. Creo que luego de aquello es bien importante que desde los partidos del Frente Amplio sigamos conversando y sigamos trabajando por la posibilidad de convertirnos en un solo bloque. Estamos todos los partidos del Frente Amplio en ese camino más allá de las vicisitudes, digamos, de la contingencia. Bueno, ustedes hablaban de vocación de poder. El día de ayer la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, fue bastante crítica con la conducción de Revolución Democrática, señalando que se tiene que liderar de tal forma que las crisis internas de los partidos no se transformen en problemas para el propio gobierno. Yo creo que no se pueden leer los cambios de gabinete como una suerte de premio o castigo dentro de las fuerzas de gobierno. Cada movimiento tiene efecto en los partidos, pero somos los presidentes de partidos los que tenemos que saber liderar aquello y no caer en una crisis interna que nada va a ayudar al gobierno. Tenemos que liderar nuestros partidos de manera tal de ayudar al gobierno y no convertirnos en parte de los problemas.
Ayer la vocera Camila Vallejo nuevamente fue consultada sobre el castigo hacia Revolución Democrática, pero también hacia un premio a el Partido Comunista. Esto considerando que fue la colectividad, el PC, el que se vio mayoritariamente favorecido con la llegada de Nicolás Cataldo a Educación. Escuchemos las palabras de Camila Vallejo. No tiene que ver con ni cancelar ni promover un partido político, tiene que ver con quiénes son las personas más idóneas en el momento dado para conducir esos procesos de reforzamiento y consolidación ministerial. No, lo que yo puedo decir es que los partidos no pueden depender su lealtad a un proyecto por cuántos ministros o ministras tengan en un gobierno. Siguen los coletazos entonces en el oficialismo. El día de hoy la vocera junto a otros ministros, por ejemplo el ministro de Justicia Luis Cordero, la ministra de Salud Jimena Aguilera van a viajar, de hecho ya se encuentran en la Antofagasta para una actividad y ahí se invitó a varios diputados y diputadas de distintos sectores políticos, menos a alguien, a Catalina Pérez. Oye, mira, varias cosas. Primero, se dice que, primero van a recurrir al Tribunal Supremo del partido para adelantar las elecciones a octubre. Hay elecciones durante el próximo año. Las quieren adelantar de inmediato porque el partido está absolutamente descabezado. Eso es lo que pasa. Y se vienen las municipales también. Vienen las municipales, está muy complicado todo esto y además que el gobierno o digan que no hay castigo, es toda una tontera. O sea, nosotros podríamos buscar una explicación mejor, pero evidentemente que hay castigo porque las cosas cuando se hacen mal tienen consecuencias. Porque también se interpreta positivamente cuando es lo contrario, ¿no? Cuando llegan a los círculos más cercanos. De hecho, a propósito de lo que pasa con Revolución Democrática, ayer Dani nos contaba un dato en relación a las otras figuras de Revolución Democrática del partido que no están en el gobierno. Por ejemplo, alcaldes o alcaldesas que eventualmente podrían dejar el partido para ir a la próxima elección sin ese peso, porque eso es finalmente ser militante de Revolución Democrática ahora para la gente, para la ciudadanía, para los que votan. Y Dani nos daba el dato de la alcaldesa Rivamont. Hoy día es un lastre, una mochila, y Carolina Toá dice, bueno, todos los partidos han pasado crisis, claro, ella lo sabe muy bien, dirigía el PPD cuando estaba todo el lío de Soquimich, ¿para qué vamos a decir? Cuando Soquimich era militante del PPD. Eso por una parte, pero mira, Ávila, el ministro podría ser candidato, que dijo que estaba absolutamente disponible, pero resulta que en la última elección interna que hubo hace poco, la lista de Ávila obtuvo solamente el 20%, y ahí hay diputados como Consuelo Veloso y Jaime Sáez que tienen asesores vinculados a Fundación Democracia Viva. Entonces yo creo que no. Ahora, ¿por qué no depuran a toda esa gente? Yo no lo entiendo. Siguen ahí. Otro podría ser Jojo Jackson. No se sabe de él desde que se fue del gobierno hace algunos días, la semana pasada. Cristóbal Cuadrado también, podría ser, que también salió de su cargo en un momento de crisis, un momento en la salud, porque era subsecretario de Salud. Salió finalmente del cargo también. Y el otro que podría ser es Nicolás Valenzuela, director del Metro. Esos son los nombres que suenan en estos instantes, no se sabe. Es una situación muy precaria en la que se encuentra Revolución Democrática. Estamos atentos, en contacto contigo, con el Palacio de la Moneda. Vamos a mantener contacto con ustedes. Cualquier novedad vamos a estar marcando. Gracias, Dani. Y solo para terminar, hay una entrevista a la diputada Consuelo Veloso hoy día, que es la nueva jefa del Comité de Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, o sea, jefa de los diputados, y ella hace una dura crítica a Jackson y Crispi. Y esto demuestra el ánimo que hay al interior de este conglomerado. Y le dice, en el caso de Democracia Viva es el antecedente más obvio de este retroceso, el retroceso que han tenido, que se quedaron en el gabinete con un ministerio. También se atribuye al manejo político de la directiva a Juan Ignacio Latorre, lo cual podemos discutir. No obstante, me parece importante poner sobre la mesa un tercer elemento que implicó desde el inicio del gobierno que el partido fuera retrocediendo en su presencia dentro del gabinete. Tiene que ver con militantes de Revolución Democrática que tienen peso y poder por sí mismos en el gobierno y que actuando por fuera de la orgánica fueron generando acuerdos sin considerar el bienestar del partido. Prueba de eso es que antes del cambio de gabinete figuraban nombres para ocupar cargos que no habían pasado por la orgánica del partido, pero que se pusieron sobre la mesa por militantes miembros del gobierno. ¿Y quiénes son? ¿A quiénes se refieren? Y ella dice, me refiero a Jojo Jackson y a Miguel Crispi.
Claro, le dicen sí que con ese par de personas se refiere a Jackson y a Crispy, y ahí dice sí, son 2 militantes que tuvieron un rol fundamental en la conformación del partido, por lo que siguen siendo valorados por buena parte de la militancia, pero hay una parte de los militantes que se ha sentido abandonada tras ver cómo se han usado espacios de gobierno para tener mayor peso que la propia orgánica para proveer cargos, dice la diputada Veloso en el diario La Tercera. Lo que demuestra la especie de guerra civil que hay en estos instantes en Revolución Democrática.